Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Llegamos al lunes, al día de la luna. Betty Davis Eyes, ¿cómo están? Gustazo conectar. Fuerte, entrañable abrazo para todos. Hoy tenemos una gran plática para el trayecto, así que bienvenidos a esta cofradía que nos enlaza. Esto es El Ático. Bueno, pues, jóvenes, buenos días, bienvenidos a la cultura radiofónica. Fuerte abrazo para todos. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde conectamos? De ida y vuelta. Como debe de ser, de escucha. Primeramente quiero empezar el programa agradeciendo y enviando un fuerte abrazo primeramente a mi querido hermano Charlie Castro, bajista de la banda Jumbo. Es un tipazo que conozco desde hace, pues no sé, muchos años, ya perdí la cuenta. Y a Clemente Castillo, que este fin de semana nos invitan a través de mi canal para hacer la cobertura total. Hicimos el soundcheck con Jumbo, hicimos también la cobertura del concierto y una entrevista muy especial, muy nostálgica del regreso de Jumbo a los escenarios. Espectacular. Yo creo que la noche se la lleva el dueto que hace la banda y el maestro Chetes cantando Fotografía. Pero desde el inicio hasta el fin la gente fue subiendo de temperatura, gritando, coreando, saltando. Y bueno, agradecemos ese tipo de noches. También van a ver ahí en la entrevista y bueno, en la cobertura, la cantidad de amigos que nos encontramos. De tantos años de... Yo me acuerdo con Jumbo, Blues Wagon, cuando iniciaban, había un personaje que aprecio mucho, que le mando un abrazo también, Guillermo Maradiaga, que era la primera persona que empezaba a dar a conocer a esta banda. Y me toca presentarlos por primera vez en un lugar que se llamaba Esquizo, que no sé si existe, que era de mi querido amigo Luis González, productor de D99, locutor de D99, junto con Polo Martínez. Y bueno, pues ahí presentaron a La Lupita y abrió el concierto la banda Jumbo. Y luego me toca verlos por primera vez en el auditorio del Parque Fundidora. Y bueno, finalmente ayer en este escenario majestuoso con un lleno total y una noche nostálgica. Le mando un fuerte abrazo, mi querido Carlos. Dice que todos los días escucha el programa. Creo que hoy no, porque andan en Guadalajara. Sigue la gira en Guadalajara y creo que irán luego a Ciudad de México. Y luego creo que se arregla un problema que tenían con visas desde hace tiempo. Irán a hacer gira a los Estados Unidos. Así que buen regreso, bienvenidos Jumbo. Gracias por este nuevo material y por este momento que nos hicieron vivir y vibrar esta noche de viernes. Y prepárense porque esta semana se estrena en mi canal de YouTube. Fue una semana de mucha nostalgia. Fuimos testigos de cómo se cierra esta juguetería mítica ahí en Gonzalitos hasta el último momento. Qué sensaciones, ¿no? Y la cobertura total también de este concierto. Bueno, produce el programa mi querido amigo Arturo Guerrero. Estamos listos para conectar contigo. Tengo una gran plática para el trayecto el día de hoy, que nace ayer de una película que empecé a ver y cómo le dimos nosotros peso a lo que cubría, envolvía o estaba en nuestra recámara. Artículos de los 80 que gobernaron visual, gráfica, físicamente nuestra recámara. Desde la mítica lámpara de lava hasta los discos que tenía sello, los pósters. Eso vamos a platicar el día de hoy. Los artículos que más sobresalían de tu recámara en los 80. Ponte a pensar lo que llegaste a poner, conectar, la grabadora a un lado de ti, la lámpara por acá, y los pósters de quién, detrás de las puertas o en las paredes. Es El Ático, la cultura radiofónica que nos enlaza a nivel global a través de mmradio.com. Avanzamos en la cultura radiofónica, esto es El Ático, y bueno, pues empezamos a conectar. Fíjense que no me acordaba que hoy es el 4 de mayo, y hoy se celebra el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias, que se pone en esta fecha porque es el día del estreno de la primera de la saga, de la primera que llegó en 1977, ese 4 de mayo, al Teatro Chino de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. May the 4th, cada 4 de mayo es el día no oficial dedicado a la saga de la Guerra de las Galaxias. Que la fuerza te acompañe. Qué frase que yo creo que nos ha acompañado por muchos años en la vida. Y bueno, a mí no me toca ver esa película en el cine,
porque yo tenía 3 años, pero me toca ver el regreso de la saga cuando llega el Imperio Contraataca. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me acuerdo perfecto cuando mi papá nos llevaba a mí y a mi hermano y nos detiene afuera del Cinema Cuauhtémoc, ahí en el centro de Monterrey, y había unas estampas porque era la manera de promover antes las películas, unos cartones, y jamás, jamás olvidará mi mente y mi corazón la escena de ese cartón detrás de esta vitrina, donde decía muy pronto el regreso de esta saga, ¿no? Pero la fotografía que se tomaba era Luke peleando con Darth Vader por primera vez. ¿Se acuerdan? En la ciudad de las nubes, en Bespin. Bueno, feliz día. Desde muy temprano me han enviado May the Fourth be with you. Hoy es el 4 de mayo a todos los fanáticos de la saga. De verdad, es entrañable la Guerra de las Galaxias. Nadie entendería, nadie nos entiende qué ha simbolizado para nosotros en la nostalgia. El cariño que le tenemos a la saga. Luego llegó el Imperio y luego llegó el regreso del Jedi. Bueno, ahí terminaría la historia para nosotros en los 80. Y tiene muchas cosas detrás. Las figuras de acción, las naves, jugar con los amigos. Es que hay tanta nostalgia detrás de una simple gran película. Porque se dice simple, pero Lucas rompió todos los paradigmas posibles de la ciencia ficción. Y porque no tenía manera de hacer los efectos especiales, crea su propia compañía para hacerlos. Y luego otro paradigma en la mercadotecnia. Les dice a la compañía 20th Century Fox, yo voy a manejar lo que tiene que ver con los juguetes. Y se rieron de él. Se ríen en la junta y le dice, ¿qué? Sí, los juguetes. Yo quiero manejar los juguetes. ¿Qué juguetes? Le dijeron a George Lucas. Pues una idea que tengo por ahí. Bueno, hay figuras hasta de $500,000 evaluadas el día de hoy de los famosos juguetes que primeramente la marca Kenner empieza a desarrollar. Y bueno, hay toda una historia, que ahí está en mi canal de YouTube, toda la historia detrás de cómo llega todo esto, de George Lucas, la Guerra de las Galaxias y los juguetes y la nostalgia que nos causó. Así que feliz 4 de mayo en la conmemoración de este día mítico para nosotros. Me dicen por acá, hoy amanecí con la tos del General Grievous. Sí, esa tos que le provoca Mace Windu, precisamente cuando va huyendo con el canciller Palpatine, se lo está llevando de la ciudad cautivo y lo alcanza Mace Windu y con la fuerza le da un golpe en el pecho que le causa esta tos, que luego ya aparece con ese problema el General Grievous en la última parte de la primera precuela de la saga, el regreso de los Sith, ¿no? Revenge of the Sith. Bueno, yo podría hablar de la Guerra de las Galaxias todo el día, pero no es posible. Pero mejor cuéntame lo que tiene que ver con lo que hemos lanzado en la plática para el trayecto, porque si creciste en los 80, de seguro vas a recordar cómo eran nuestras recámaras. Eran espacios llenos de personalidad y objetos que hoy son íconos retro. Por ejemplo, la clásica lámpara de lava iluminaba las noches, las burbujas hipnóticas, mientras de la pared colgaban pósters de bandas de rock o estrellas del cine, o el famoso crush que tenías. No faltaba el radio cassette para estar con nosotros escuchando canciones. Las camas se cubrían por colchas, precisamente de la Guerra de las Galaxias, o de otro fenómeno de ese momento en cuanto a televisión. Si no había colores vibrantes, figuras geométricas, peluches de Alf o de los Gremlins, y no podía faltar E.T. el extraterrestre que te decía bienvenido a tu recámara, ¿no? Todo esto era parte del reflejo de la música, la tecnología emergente y muchísima actitud. Esa actitud, jóvenes, que nos acompaña hasta el día de hoy, que heredamos en esa generación, de la Guerra de las Galaxias a tu recámara. Platícame hoy esos espacios. ¿Qué coleccionabas? ¿Qué era? ¿Qué había en tu recámara diferente, distinto, único, extraordinario en los 80? Llegamos a las 8:42 en este programa. Qué locura se está yendo, corriendo, recorriendo, escondiendo y quedando atrás ya prácticamente 5 meses, enero, febrero, marzo, abril. Entramos al 5º mes de este 2026 y en un abrir y cerrar de ojos llegan las vacaciones de verano de los jóvenes y ya estamos a más de mitad de año. Luego llegará Halloween y el Día de Muertos y seguramente estaremos instalando el árbol de Navidad. ¿Qué vamos a hacer
Qué rápido se va todo, ¿no? Bueno, Carlos, gracias por la sintonía. Gracias por el programa, ¿no? Gracias a ustedes, Henry. Me dice, algo que nunca podía faltar en mi cuarto en los 80 eran los pósters de fútbol americano. Específicamente de Terry Bradshaw, de Roger Staubach. Yo era fanático de Roger Staubach, el gran mariscal de los Dallas, en la época genial de los Dallas, ¿no? Y en la puerta Farrah Fawcett. Además de que el cuarto lo teníamos pintado de blanco y negro, mi hermano y yo, y con colores fosfo. Metíamos las brochas y pintábamos con rayas de multicolores todas las paredes. Era genial. Era nuestra guarida, jóvenes. Creo que en la recámara, no importa el tamaño, dónde estaba instalado, quiénes éramos, no. La recámara daba una sensación de escondite de nuestro lugar. Saludos desde la plataforma en Ciudad del Carmen, Campeche. Gracias a toda la gente que está en sintonía en esta gran plataforma en Ciudad del Carmen. Nos sintonizan mucho en el ático. Miguel López me dice, ánimo Carlos, fuerte abrazo. Gracias Miguel, que tengas buen día y toda la gente que está en sintonía por allá. Me piden mi dirección de mi canal de YouTube. Es bien sencillo, jóvenes. Carlos Garza Locutor, como está mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok, mi casa pintada afuera, dice Carlos Garza Locutor. Aquí vive Carlos Garza Locutor. Soy yo. No llego a tanto. No, pero la información es que es mi nombre. Todo tiene que ver con mi nombre. Ahí me pueden encontrar. Y muy próximamente, cuando vean un anuncio que diga la conferencia o el evento de Carlos Garza Locutor, ahí será para vernos. Carlos, excelente inicio de semana. Gracias, Humberto. Me dicen por acá en mi recámara había unos carros a escala geniales. Los poníamos, era un Trans Am color amarillo y tenía un tubular con llantas grandes, yo creo como de 20 centímetros, Carlos. Y las figuras de los carros de escala también los poníamos arriba de la cómoda. Y teníamos televisión de un lado, tenía una colección de latas de aluminio, no sé por qué, que guardé, de refrescos de diferentes embotelladoras. Y todo esto era parte de mi cuarto, de mi ritual. Tenía también unas, me dicen por acá, fijas. Me dicen por unas latas que cada rato se caían, luego las fijé. Y también de el conejo. En esa época había dos cosas muy raras. Usábamos muchas cosas de Playboy sin saber muchos que era Playboy, ¿se acuerdan? Que el conejo malo, bueno, no, ese es otro, el cantante, no. Porque ese conejo no era malo, era muy bueno, el de Playboy. Ese conejo nos acompañó en playeras, en el cuarto, y no sabíamos ni siquiera qué era, ¿no? ¿Se acuerdan bien? Y también las marcas de los cigarrillos nos acompañaban también en las recámaras. Carlos, buen inicio de semana. Saludos, me dice Raúl Murcia. Saludos, Raúl. Carlos, el sábado mi esposa y yo te saludamos antes del concierto de Jumbo. Gracias por la plática y la fotografía. Eres un tipazo. No, hombre, ustedes son los tipazos, mi querido Beto. Espero que haya llegado. Eric Farías sí llegó. Ahí estuvimos. Cenamos y luego entramos a saludar porque Eric es muy amigo de ellos. Fíjense, Eric es el que me mostró por primera vez a Jumbo en la cochera de su casa. El buen Eric, le mando un fuerte abrazo. Me dicen por acá, yo tenía muchas cuestiones en mi recámara. Lo decoraba todo en mi pared. Por ejemplo, letras de tela, acolchonadas o de relieve, que decoraban tu pared, tu puerta, ya fuera con tu nombre o palabras que tú quisieras. En las cortinas yo tenía esos pequeños muñequitos clip que en sus manos abrazaban la cortina. Los chinitos o pulseras de colores diferentes los usaba como cadena para mi ventilador, Carlos, o mi abanico. Y sí, yo tenía dos muñecos Alf de peluche, uno de 40 centímetros y otro de 50 centímetros. ¿Ok? Y me lo robaron uno. Me dice Claudia, que está con nosotros hoy. Bueno, ¿qué había en tu recámara? Me dice Carlos Villegas. Bueno, mi cuarto estaba lleno de juguetes de la Guerra de las Galaxias, de carritos y tres pósters impresionantes. De Lamborghinis, de Ferrari, un Ferrari Testarossa y un tráiler cromado. Esos pósters, ¿cómo nos acompañaron? Y si no, había uno de Cobra, o uno de Rambo, o uno de Los Ángeles de Charlie. En fin, todo esto fue parte de los 80. Y si no, tenías el de Top Gun, con Tom Cruise y los aeronaves ahí, ¿no? Es el ático, la cultura radiofónica. El maestro Howard Jones. Everlasting Love, un amor que dure, que se quede, que esté
por siempre y para siempre. Que siga buscando el buen Howard Jones. 8:58. No, claro que serán casos inigualables, ¿no? Bueno, seguimos platicando en la plática que nos enlaza cada mañana. Pláticas para el trayecto. Por este radio te sintonizo, Carlos. Oye, qué padre radio. Es una rocola. Parece una rocola antigua, pero es realmente un sintonizador de radio. Oye, está padrísimo, Pedro. Gracias por escucharnos ahí. Carlos, buen día. Yo en mi cuarto o mi recámara, en los 80 tenía un póster de Farrah Fawcett, otro de la Mujer Maravilla, otro de la Mujer Biónica, y también tenía un póster de Menudo y también de Parchís. Me dice Jennifer. Gracias, Jennifer, por compartir. Carlos, buen día. ¿Sabes que yo tenía en las paredes de mi cuarto cubiertas de pósters de una revista que se llamaba Conecte, que era de puro heavy metal? Sí, recuerdo perfecto la revista. Saludos, mi querido Juan Félix. Gracias por la historia. Yo tenía en mi recámara, Carlos, tapizado de pósters de en aquel entonces la banda Menudo. Después fueron de Bruce Lee y finalmente de las portadas de una revista. Y tenía unas repisas, muchísimos carritos a escala, porque me gustan mucho las miniaturas. Saludos, estamos en sintonía. Gracias, Luita Flores. Carlos, buen día. En el cuarto de mi hermano, que también compartía conmigo, mi hermano mayor por 6 años, no podía faltar el póster de Farrah Fawcett, montada en una bicicleta con unos shorts. Y otro de Joan Jett, con una camisa de cuadros, con los botones un poco abiertos, del segundo botón, y mis papás y mis hermanas decían que eran muy indecentes. Imagínense hoy. Gracias, Héctor, por compartir. Carlos, yo tenía 3 pósters en casa, en mi recámara, me dice Roberto González. Farrah Fawcett, los Dukes de Hazzard, el Trans Am del Bandit de la película. Bueno, excelente semana para todos. Carlos, yo compré en Reforma un póster de tráiler con luces. Se los conecté al cable de bocinas en un estéreo de coche que tenía en el cuarto y las luces se movían con la música. Fue el gran descubrimiento, me dice Oscar Arista. Gracias, Oscar. Buen día, Carlos. Las colecciones en la recámara en diferentes épocas. Tenía a los Caballeros del Zodiaco, luego en la recámara puse todo lo de Mazinger Z. Había unas tarjetas de una marca de refrescos, que también había unos cilindros. Había unos Looney Tunes que cambiaban de color. Todo lo que fuera de la marca de refrescos lo coleccionaba. También los cigarrillos del Camello. ¿Ven? Eso era como que muy ad hoc a las recámaras, ¿no? Tazas, vasos, caballitos de lugares a donde viajaba. Te saluda Miguel, te escuchamos desde Tula, Hidalgo. Fuerte abrazo, Miguel. Gracias por recordar con nosotros lo que tenías ahí. Oigan, ¿y se conserva algo de esto? ¿Habrá por ahí algún vestigio de lo que llegamos a tener? Yo voy a poner una fotografía que me acaban de entregar mi querido Arturo Guerrero, en donde voy a ponerles mi recámara de ensueño. A ver qué les parece en mis redes sociales. Ahorita va a subirse. Carlos, saludos. Vamos escuchándote en la aplicación, me dice Checo Armendáriz. Gracias, Checo. Todo el techo lleno de pósters, Carlos, de todas las portadas de los discos de Iron Maiden. Y en la puerta de mi baño tenía una pintura hecha con puros sobrantes de esmaltes de uñas. Y un tipo de pintura que era blanca en la puerta. Y ahí puse los ladrillos de Pink Floyd. Además de Motley Crue y Rad y Joan Jett. Bueno, saludos desde Tampico, me dice Juan Carlos Román. ¿Qué había en tu recámara en los 80? ¿Qué fue lo más mítico o emblemático? Si el día de hoy pudiera regresar el tiempo a ese lugar, ¿qué recuerdas? Compártelo en la plática. Llegamos al lunes, al día de la luna. Betty Davis Eyes, ¿cómo están? Gustazo conectar. Fuerte, entrañable abrazo para todos. Hoy tenemos una gran plática para el trayecto, así que bienvenidos a esta cofradía que nos enlaza. Esto es El Ático. Bueno, pues seguimos conectados con este momento especial de inicio del programa. 18 grados y qué mejor para esta temperatura que Crowded House. Bueno, pues jóvenes, buenos días, bienvenidos a la Cultura Radiofónica. Fuerte abrazo para todos. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde conectamos? De ida y vuelta. Como debe de ser, de escucha. Primeramente quiero empezar el programa agradeciendo y enviando un fuerte abrazo a, primeramente, mi querido hermano Charlie Castro, bajista de la banda Jumbo,
es un tipazo que conozco desde hace, pues no sé, muchos años, ya perdí la cuenta, y a Clemente Castillo, que este fin de semana nos invitan a través de mi canal para hacer la cobertura total. Hicimos el soundcheck con Jumbo, hicimos también la cobertura del concierto y una entrevista muy especial, muy nostálgica del regreso de Jumbo a los escenarios. Espectacular, espectacular. Yo creo que la noche se la lleva el dueto que hace la banda y el maestro Chetes cantando Fotografía. Pero desde el inicio hasta el fin la gente fue subiendo de temperatura, gritando, coreando, saltando. Y bueno, agradecemos ese tipo de noches. También van a ver ahí en la entrevista y bueno, en la cobertura, la cantidad de amigos que nos encontramos. De tantos años. Yo me acuerdo con Jumbo, Blueswagen, cuando iniciaban, había un personaje que aprecio mucho, que le mando un abrazo también, Guillermo Maradiaga, que era la primera persona que empezaba a dar a conocer a esta banda. Y me toca presentarlos por primera vez en un lugar que se llamaba Esquizo, que no sé si existe, que era de mi querido amigo Luis González, productor de D99, locutor de D99, junto con Polo Martínez. Y bueno, pues ahí presentaron a La Lupita y abrió el concierto la banda Jumbo. Y luego me toca verlos por primera vez en el auditorio del Parque Fundidora. Y bueno, finalmente ayer, en este escenario majestuoso, con un lleno total y una noche nostálgica. Le mando un fuerte abrazo, mi querido Carlos. Dice que todos los días escucha el programa. Creo que hoy no, porque andan en Guadalajara. Sigue la gira en Guadalajara y creo que irán luego a Ciudad de México. Y luego creo que se arregla un problema que tenían con visas desde hace tiempo. Irán a hacer gira a los Estados Unidos. Así que buen regreso, bienvenido Jumbo. Gracias por este nuevo material y por este momento que nos hicieron vivir y vibrar esta noche de viernes. Y prepárense porque esta semana se estrena en mi canal de YouTube. Fue una semana de mucha nostalgia. Fuimos testigos de cómo se cierra esta juguetería mítica ahí en Gonzalitos hasta el último momento. Qué sensaciones, ¿no? Y la cobertura total también de este concierto. Bueno, produce el programa mi querido amigo Arturo Guerrero. Estamos listos para conectar contigo. Tengo una gran plática para el trayecto el día de hoy, que nace ayer de una película que empecé a ver. Y cómo le dimos nosotros peso a lo que cubría, envolvía o estaba en nuestra recámara. Artículos de los 80 que gobernaron visual, gráfica, físicamente nuestra recámara. Desde la mítica lámpara de lava hasta los discos que tenía sello, los pósters. Eso vamos a platicar el día de hoy. Los artículos que más sobresalían de tu recámara en los 80. Ponte a pensar lo que llegaste a poner, conectar, la grabadora a un lado de ti, la lámpara por acá, y los pósters de quién, detrás de las puertas o en las paredes. Es el ático, la cultura radiofónica que nos enlaza a nivel global a través de mmradio.com. Avanzamos en la cultura radiofónica, esto es el ático, y bueno, pues empezamos a conectar. Fíjense que no me acordaba que hoy es el 4 de mayo, y hoy se celebra el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias, que se pone en esta fecha porque es el día del estreno de la primera de la saga, de la primera que llegó en 1977, ese 4 de mayo, al Teatro Chino de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. May the 4th, cada 4 de mayo es el día no oficial dedicado a la saga de la Guerra de las Galaxias. Que la fuerza te acompañe. Qué frase que yo creo que nos ha acompañado por muchos años en la vida. Y bueno, a mí no me toca ver esa película en el cine, porque yo tenía 3 años, pero me toca ver el regreso de la saga cuando llega el Imperio Contraataca. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me acuerdo perfecto cuando mi papá nos llevaba a mí y a mi hermano y nos detiene afuera del Cinema Cuauhtémoc, ahí en el centro de Monterrey, y había unas estampas porque era la manera de promover antes las películas, unos cartones, y jamás olvidará mi mente y mi corazón la escena de ese cartón detrás de esta vitrina, donde decía muy pronto el regreso de esta saga, ¿no? Pero la fotografía que se tomaba era Luke peleando con Darth Vader por primera vez. ¿Se acuerdan? En la ciudad de las nubes, en Bespin. Bueno, feliz día, desde muy temprano me han enviado May the 4th be with you. Hoy es el 4 de mayo a todos los fanáticos de la saga. De verdad, es entrañable la Guerra de las Galaxias. Nadie nos entiende
¿qué ha simbolizado para nosotros en la nostalgia? El cariño que le tenemos a la saga. Luego llegó el Imperio y luego llegó el regreso del Jedi. Bueno, ahí terminaría la historia para nosotros en los 80. Y tiene muchas cosas detrás. Las figuras de acción, las naves, jugar con los amigos. Es que hay tanta nostalgia detrás de una simple gran película. Porque se dice simple, pero Lucas rompió todos los paradigmas posibles de la ciencia ficción. Y crea, porque no tenía manera de hacer los efectos especiales, crea su propia compañía para hacerlos. Y luego otro paradigma en la mercadotecnia. Les dice a la compañía 20th Century Fox, yo voy a manejar lo que tiene que ver con los juguetes. Y se rieron de él. Se ríen en la junta y le dice, ¿qué? Sí, los juguetes. Yo quiero manejar los juguetes. ¿Qué juguetes? Le dijeron a George Lucas. Pues unos. Una idea que tengo por ahí. Bueno, hay figuras hasta de $500,000 evaluadas el día de hoy de los famosos juguetes que primeramente la marca Kenner empieza a desarrollar. Y bueno, hay toda una historia que ahí está en mi canal de YouTube, toda la historia detrás de cómo llega todo esto, de George Lucas, la Guerra de las Galaxias y los juguetes y la nostalgia que nos causó. Así que feliz 4 de mayo en la conmemoración de este día mítico para nosotros. Me dicen por acá, hoy amanecí con la tos del General Grievous. Sí, esa tos que le provoca Mace Windu, precisamente cuando va huyendo con el canciller Palpatine, se lo está llevando de la ciudad cautivo y lo alcanza Mace Windu y con la fuerza le da un golpe en el pecho que le causa esta tos, que luego ya aparece con ese problema el General Grievous en la última parte de la primera precuela de la saga, el regreso de los Sith, ¿no? Revenge of the Sith. Bueno, yo podría hablar de la Guerra de las Galaxias todo el día, pero no es posible. Pero mejor cuéntame lo que tiene que ver con lo que hemos lanzado en la plática para el trayecto, porque si creciste en los 80, de seguro vas a recordar cómo eran nuestras recámaras. Eran espacios llenos de personalidad y objetos que hoy son íconos retro. Por ejemplo, la clásica lámpara de lava iluminaba las noches, las burbujas hipnóticas, mientras de la pared colgaban pósters de bandas de rock o estrellas del cine, o el famoso crush que tenías. No faltaba el radio cassette para estar con nosotros escuchando canciones. Las camas se cubrían por colchas, precisamente de la Guerra de las Galaxias o de otro fenómeno de ese momento en cuanto a televisión. Si no había colores vibrantes, figuras geométricas, peluches de Alf o de los Gremlins, y no podía faltar E.T. el extraterrestre que te decía bienvenido a tu recámara, ¿no? Todo esto era parte del reflejo de la música, la tecnología emergente y muchísima actitud. Esa actitud, jóvenes, que nos acompaña hasta el día de hoy, que heredamos en esa generación, de la Guerra de las Galaxias a tu recámara. Platícame hoy esos espacios. ¿Qué coleccionabas? ¿Qué era? ¿Qué había en tu recámara diferente, distinto, único, extraordinario en los 80? A través de Classic. Llegamos a las 8:42 en este programa y también llegamos al mes de mayo. Qué locura se está yendo, corriendo, recorriendo, escondiendo y quedando atrás ya prácticamente 5 meses, enero, febrero, marzo, abril. Entramos al 5º mes de este 2026 y en un abrir y cerrar de ojos llegan las vacaciones de verano de los jóvenes y ya estamos a más de mitad de año. Luego llegará Halloween y el Día de Muertos y seguramente estaremos instalando el árbol de Navidad. ¿Qué vamos a hacer? Qué rápido se va todo, ¿no? Bueno, Carlos, gracias por la sintonía, gracias por el programa, ¿no? Gracias a ustedes, Henry. Me dice, algo que nunca podía faltar en mi cuarto en los 80 eran los pósters de fútbol americano, específicamente de Terry Bradshaw, de Roger Staubach. Yo era fanático de Roger Staubach, el gran mariscal de los Dallas, en la época genial de los Dallas, ¿no? Y en la puerta Farrah Fawcett. Además de que el cuarto lo teníamos pintado de blanco y negro, mi hermano y yo, y con colores fosfo. Metíamos las brochas y pintábamos con rayas de multicolores todas las paredes. Era genial. Era nuestra guarida, jóvenes. Creo que en la recámara, no importa el tamaño, dónde estaba instalado, quiénes éramos, no. La recámara daba una sensación de escondite de nuestro lugar.
Saludos desde la plataforma en Ciudad del Carmen, Campeche. Gracias a toda la gente que está en sintonía en esta gran plataforma en Ciudad del Carmen. Nos sintonizan mucho en el ático. Miguel López me dice, ánimo Carlos, fuerte abrazo. Gracias Miguel, que tengas buen día y toda la gente que está en sintonía por allá. Me piden mi dirección de mi canal de YouTube. Es bien sencillo, jóvenes. Carlos Garza Locutor, como está mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok, mi casa pintada afuera, dice Carlos Garza Locutor. Aquí vive Carlos Garza Locutor. Soy yo. No llego a tanto. No, pero la información es que es mi nombre. Todo tiene que ver con mi nombre. Ahí me pueden encontrar. Y muy próximamente, cuando vean un anuncio que diga la conferencia o el evento de Carlos Garza Locutor, ahí será para vernos. Carlos, excelente inicio de semana. Gracias, Humberto. Me dicen por acá en mi recámara había unos carros a escala geniales. Los poníamos, era un Trans Am color amarillo y tenía un tubular con llantas grandes, yo creo como de 20 centímetros, Carlos. Y las figuras de los carros de escala también los poníamos arriba de la cómoda. Y teníamos televisión de un lado, tenía una colección de latas de aluminio, no sé por qué, que guardé, de refrescos de diferentes embotelladoras. Y todo esto era parte de mi cuarto, de mi ritual. Tenía también unas, me dicen por acá, fijas. Me dicen por unas latas que cada rato se caían, luego las fijé. Y también de el conejo. En esa época había dos cosas muy raras. Usábamos muchas cosas de Playboy sin saber muchos que era Playboy, ¿se acuerdan? Que el conejo malo, bueno, no, ese es otro, el cantante, no. Porque ese conejo no era malo, era muy bueno, el de Playboy. Ese conejo nos acompañó en playeras, en el cuarto, y no sabíamos ni siquiera qué era, ¿no? ¿Se acuerdan bien? Y también las marcas de los cigarrillos. Nos acompañaban también en las recámaras. Carlos, buen inicio de semana. Saludos, me dice Raúl Murcia. Saludos, Raúl. Carlos, el sábado mi esposa y yo te saludamos antes del concierto de Jumbo. Gracias por la plática y la fotografía. Eres un tipazo. No, hombre, ustedes son los tipazos, mi querido Beto. Espero que haya llegado. Eric Farías sí llegó. Ahí estuvimos. Cenamos y luego entramos a saludar porque Eric es muy amigo de ellos. Fíjense, Eric es el que me mostró por primera vez a Jumbo en la cochera de su casa. El buen Eric, le mando un fuerte abrazo. Me dicen por acá, yo tenía muchas cuestiones en mi recámara. Lo decoraba todo en mi pared. Por ejemplo, letras de tela, acolchonadas o de relieve, que decoraban tu pared, tu puerta, ya fuera con tu nombre o palabras que tú quisieras. En las cortinas yo tenía esos pequeños muñequitos clip que en sus manos abrazaban la cortina. Los chinitos o pulseras de colores diferentes los usaba como cadena para mi ventilador, Carlos, o mi abanico. Y sí, yo tenía dos muñecos Alf de peluche, uno de 40 centímetros y otro de 50 centímetros. ¿Ok? Y me lo robaron uno. Me dice Claudia, que está con nosotros hoy. Bueno, ¿qué había en tu recámara? Me dice Carlos Villegas. Bueno, en mi cuarto estaba lleno de juguetes de la Guerra de las Galaxias, de carritos y tres pósters impresionantes. De Lamborghinis, de Ferrari, un Ferrari Testarossa y un tráiler cromado. Esos pósters, ¿cómo nos acompañaron? Y si no, había uno de Cobra, o uno de Rambo, o uno de Los Ángeles de Charlie. En fin, todo esto fue parte de los 80. Y si no, tenías el de Top Gun, con Tom Cruise y los aeronaves ahí, ¿no? Es el ático, la cultura radiofónica. El maestro Howard Jones. Everlasting Love, un amor que dure, que se quede, que esté por siempre y para siempre. Que siga buscando el buen Howard Jones. 8:58. No, claro que serán casos inigualables, ¿no? Bueno, seguimos platicando en la plática que nos enlaza cada mañana. Pláticas para el trayecto. Por este radio te sintonizo, Carlos. Oye, qué padre radio. Es una rocola. Parece una rocola antigua, pero es realmente un sintonizador de radio. Oye, está padrísimo, Pedro. Gracias por escucharnos ahí. Carlos, buen día. Yo en mi cuarto o mi recámara, en los 80, tenía un póster de Farrah Fawcett, otro de la Mujer Maravilla, otro de la Mujer Biónica, y también tenía un póster de Menudo y también de Parchís. Me dice Jennifer. Gracias, Jennifer, por compartir.
Carlos, buen día. ¿Sabes que yo tenía en las paredes de mi cuarto cubiertas de pósters de una revista que se llamaba Conecte, que era de puro heavy metal? Sí, recuerdo perfecto la revista. Saludos, mi querido Juan Félix. Gracias por la historia. Yo tenía en mi recámara, Carlos, tapizado de pósters de en aquel entonces la banda Menudo. Después fueron de Bruce Lee y finalmente de las portadas de una revista. Y tenía unas repisas, muchísimos carritos a escala, porque me gustan mucho las miniaturas. Saludos, estamos en sintonía. Gracias, Luita Flores. Carlos, buen día. En el cuarto de mi hermano, que también compartía conmigo, mi hermano mayor por 6 años, no podía faltar el póster de Farrah Fawcett, montada en una bicicleta con unos shorts. Y otro de Joan Jett, con una camisa de cuadros, con los botones un poco abiertos, del segundo botón, y mis papás y mis hermanas decían que eran muy indecentes. Imagínense hoy. Gracias, Héctor, por compartir. Carlos, yo tenía 3 pósters en casa, en mi recámara, me dice Roberto González. Farrah Fawcett, los Dukes de Hazzard, el Trans Am del Bandit de la película. Bueno, excelente semana para todos. Carlos, yo compré en Reforma un póster de tráiler con luces. Se los conecté al cable de bocinas en un estéreo de coche que tenía en el cuarto y las luces se movían con la música. Fue el gran descubrimiento, me dice Oscar Arista. Gracias, Oscar. Buen día, Carlos. Las colecciones en la recámara en diferentes épocas. Tenía a los Caballeros del Zodiaco, luego en la recámara puse todo lo de Mazinger Z. Había unas tarjetas de una marca de refrescos, que también había unos cilindros. Había unos Looney Tunes que cambiaban de color. Todo lo que fuera de la marca de refresco lo coleccionaba. También los cigarrillos del Camello. ¿Ven? Eso era como que muy ad hoc a las recámaras, ¿no? Tazas, vasos, caballitos de lugares a donde viajaba. Te saluda Miguel, te escuchamos desde Tula, Hidalgo. Fuerte abrazo, Miguel. Gracias por recordar con nosotros lo que tenías ahí. Oigan, ¿y se conserva algo de esto? ¿Habrá por ahí algún vestigio de lo que llegamos a tener? Yo voy a poner una fotografía que me acaban de entregar, mi querido Arturo Guerrero, en donde voy a ponerles mi recámara de ensueño. A ver qué les parece en mis redes sociales. Ahorita va a subirse. Carlos, saludos. Vamos escuchándote en aplicación, me dice Checo Armendáriz. Gracias, Checo. Todo el techo lleno de pósters, Carlos, de todas las portadas de los discos de Iron Maiden. Y en la puerta de mi baño tenía una pintura hecha con puros sobrantes de esmaltes de uñas. Y un tipo de pintura que era blanca en la puerta. Y ahí puse los ladrillos de Pink Floyd. Además de Motley Crue y Rad y Joan Jett. Bueno, saludos desde Tampico, me dice Juan Carlos Román. ¿Qué había en tu recámara en los 80? ¿Qué fue lo más mítico o emblemático? Si el día de hoy pudiera regresar el tiempo a ese lugar, ¿qué recuerdas? Compártelo en la plática. Para el trayecto. Bueno, vamos avanzando en el programa y la gente se sigue conectando con nosotros. Fuerte abrazo, acabas de entrar en sintonía en la hora número 2 de transmisión. Fíjense que de los artículos o cosas que llegamos a coleccionar o poner en la recámara, Iron Maiden era esencial, ¿no? Eddie, el famoso Eddie, que se asomaba por las puertas, se asomaba por los closets y estaban los pósters, ¿no? Que eran geniales. También aparecía Kiss. Llegó una época en mi vida en que todo esto estaba por ahí, Quiet Riot, y de pronto mis papás decían, hay que mandar a Carlos a un lugar a que lo revisen. Estaba Twisted Sister, todo esto, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que era prácticamente algo ligero a lo que hoy se puede poner en una recámara, sin duda. Carlos, yo tenía un póster del Mundial México 86 con la foto de todo el equipo. Te saludamos desde Torreón. Gracias, Oscar. México 86, el mundo unido por un balón. Buenos días, Carlos. Un gusto volver a escucharte ya de nuevo en el trabajo. Soy Rudy. Y bueno, yo siempre coloqué pósters de la Guerra de las Galaxias y Robocop por años, ¿eh? Y mi papá me obligaba a poner el póster con el poema de Solo tengo 17 años. Es muy emotivo y ahora lo entiendo. Saludos a todo el Classic Team. Besos a Arturo Guerrero. Así dice. De verdad, aquí dice Rodolfo Suárez, muy amigo de Arturo. Así dice. No es que me lo está escribiendo. Bueno, no lo sé. ¿Qué tendría de malo, no?
Dicen por acá, buen día Carlos, May the 4th be with you. Mi hijo Iván, el mayor, se volvió un fanático de la Guerra de las Galaxias desde los 6 años y desde entonces comenzó una colección con temática de la Guerra de las Galaxias y yo le regalaba, cuando tenía oportunidad, uno más para su colección. Los armaba y los desarmaba para guardarlos en su caja. Saludos de parte de Rafa Ibarra. Y bueno, hoy se está festejando en el mundo este día tan especial para los fanáticos de la saga. Carlos, buen día. Yo tenía un póster de los cazafantasmas. Ese es clásico, ¿no? Era un póster de los clásicos cuadros que te ganabas en las ferias. Y también tenía uno enorme de un Ferrari y un Lamborghini que me acompañaban. Bueno, gracias por compartir. Carlos, mi papá en mi juventud tenía, o más bien en su juventud, en su recámara, tenía tapizado de dragsters de la época de los 60. Y yo tengo uno en mi cuarto. Y 2 pósters de guitarras también que me acompañan cada día. Yo coleccionaba los botes de cerveza, Carlos, y refrescos americanos y las cajas de cigarrillos y algunos otros que ponía ahí en mi cuarto, me dice Julián. Carlos, ahora lo único que puede coleccionar son estos imanes de los lugares que he visitado, porque ahora mi hija de 10 años está haciendo sus propias colecciones por toda la casa. Saludos, gracias. Carlos, soy Elí. De los muchos tesoros que tenía en mi recámara, aún conservo un póster del primer concierto que fui. Rod Stewart en el estadio universitario. Incluso, junto con él, aún guardo el boleto de esa ocasión. Despertarte y de pronto ver frente a ti a los cazafantasmas. Uno de los pósters más míticos y yo creo que más colocados en la época de los 80, ¿no? Comparte tu historia, tus ideas, exprésate, conéctate con nosotros, porque te recuerdo que estamos más vivos que nunca. Y los 80 parecería que fueron ayer, pero es día a día. Ladder. ¿A quién vas a llamar? Si hay un fantasma en tu casa, a los cazafantasmas, ¿no? Saludos a Sara García, un fuerte abrazo a ella, a toda su familia, que les encantan los cazafantasmas. Una gran amiga y gracias por estar en sintonía cada mañana a través de la cultura radiofónica. Bueno, seguimos navegando. Fíjense, los cazafantasmas, 1984. 42 años de edad. Ya pasó el tiempo, creo yo. Nos estaremos dando cuenta que ya... Es que hay un problema hoy día, fíjense. Es un problema muy bueno. Se abrió este puente generacional. Por ejemplo, Sara me dice que su hijo, que es pequeño, le gustan los cazafantasmas. Cuando mis hijos nacieron les encantaba, o bueno, los instruí como pequeños padawans en la Guerra de las Galaxias. A lo que voy con que el tema es que se abrió este puente generacional y si ellos veían las Tortugas Ninja, yo ya sabía que eran las Tortugas Ninja. Se veían la Guerra de las Galaxias, yo ya sabía que era la Guerra de las Galaxias. Todo esto fue, y si ahora ven lo de Marvel o lo que ocurre en las películas, pues yo ya sabía todo eso desde las historietas, ¿no? Entonces, y la música. Si de pronto están escuchando Billy Joel, a Pink Floyd, a todas estas bandas o esos artistas, yo ya pasé por ahí. Y eso nos hace una conexión inaudita generacionalmente hablando, que yo no la tuve, por ejemplo. Yo no platicaba con mi papá de los 50 o de los 60, de lo que él escuchó de niño. Pocas veces platicábamos con papá, es la verdad. Salía papá en la mañana, regresaba en la noche, no sabíamos en qué trabajaba muchas veces. No había esa comunicación que hay hoy. Hoy compartimos canciones. Hoy les digo a mis hijos, escucha esto. Y me reviran con que papá ya se va a estrenar el Mandalorian, ¿no? Todo está ahí. Es fantástico. Fuimos a ver Michael juntos. Es fantástico lo que está ocurriendo hoy, generacionalmente hablando. Hay que disfrutarlo, jóvenes. Hay que disfrutarlo porque si te dicen de un Nintendo o de Mario Brothers, tú ya eres experto en el tema. Eso es genial. Y si te salen con que se estrenó Darth Maul, ahora hay una serie de Darth Maul buenísima, por cierto. Se llama El Señor Oscuro, algo así. Bueno, tú sabes perfectamente que en la precuela de la Guerra de las Galaxias, el episodio 1, Darth Maul fue el primer Sith que se aparece con los Jedi después de mucho tiempo. Porque hay que recordar que hubo un imperio Sith, una época en que la República la dominaba los Siths,
Y todo eso ya lo traes tú. Entonces les puedes compartir y comparten momentos extraordinarios. Bueno, me acuerdo perfecto del video de Ray Parker Jr. ahí en Nueva York con todos los cazafantasmas. Era genial. Una Sigourney Weaver muy joven, Bill Murray muy divertido y Dan Aykroyd también. En fin, momentos para recordar esta mañana a través del ático. Carlos Alberto Longoria por acá. En mi cuarto había un póster de la modelo Paulina Porizkova en bikini. ¿No lo tienes, mi querido Alberto? Paulina Porizkova, que estuvo casada con Rico Ocasek de la banda Cars. Y mi abuela me regañaba todos los días. También tenía pegadas en la pared algunas páginas de la revista Mad y unos banderines de los Dallas Cowboys y de los Astros de Houston. Y si no eran los petroleros, ¿no? Y si no eran los Steelers. Y si no eran los Vaqueros. Y si no eran los 49. Gracias por compartir. Carlos, soy Illich Torres, servidor. Yo tuve todo eso que han mencionado. Pero recuerdo que además de los pósters de Heather Thomas, de Shoko Sugi, de la marca Converse y los Riders y todo esto, de Carl Lewis, la verdad entiendo la modernidad, pero la emoción y esa pertenencia a los 80 y 90 hoy no se tiene. Es fantástica, Carlos. Lástima por lo que se han perdido algunas generaciones. ¿Sabes qué, mi querido Illich? Yo creo que se está recuperando porque se está encontrando ahí lo que hace falta. Carlos, buen día. Soy Raúl de Taxi. Te voy escuchando en el aeropuerto. Yo en mi cuarto en aquellos años tenía un póster de Kiss. Y al lado Iron Maiden, y atrás AC/DC, y arriba Brooks Hills. Brooks Hills, qué hermosura, ¿no? Bueno, pues, ay, jóvenes, y yo sin desayunar. Vamos con más música en la cabina central del ático. Esto es Classic. El enlace es global a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Perú, que nos escuchan mucho, en Chile, en la Unión Americana, en Canadá, en los Emiratos Árabes, que siempre nos envían mensaje, en Madrid. ¿Qué había en tu recámara en los 80? También lo puedes compartir, porque aquí el enlace es en el mundo entero, a través de mmradio.com. En la memoria sensorial, la música es indispensable, nos lleva a momentos y espacios únicos en nuestra vida, ¿no? Una canción nos puede provocar un buen humor o una nostalgia pura, dependiendo de lo que hayamos pasado escuchando dicha sensación sonora, ¿no? Por eso el día de hoy platicamos de esto y mucho más en la música conciencia. Hablamos sobre ese momento en que una canción logra que la emoción surja incluso en la piel. Vamos directamente con Manuel González. Bueno, estamos en vivo 9:53 de la mañana a través del ático, que se transmite de 8 a 11 de la mañana a través de Classic 106.9 Monterrey, Chihuahua y Tampico, y en la aldea global a través de mmradio.com. Y estamos platicando de esto, lo que tenías en tu recámara en los 80, época de niñez y juventud, ¿no? Pues yo creo que adolescencia para muchos. Me dice por acá Juan Francisco, yo tenía 2 pósters, Carlos, en mi cuarto. Uno era de Elvis, con su uniforme del ejército de los Estados Unidos, sentado en una silla, tocando una guitarra él solo. Y el otro era del Rey Pelé, tirando una chilena con su uniforme de la selección de Brasil. Qué recuerdos, qué momentos. Gracias, Juan. Carlos, en el cuarto, mi recámara, yo tenía un póster de Rocky en la escena final levantando la bandera en el ring. También tenía un póster de Cobra y coleccionábamos latas de cerveza de las antiguas. Y a mis cuadernos le ponía calcamonías de los Pitufos y de Mazinger Z. Saludos y bendiciones para todos de parte de Daniel González. Fuerte abrazo, Dani. Carlos, en aquellos momentos de la vida no podía faltar también las imágenes de Garfield en los pósters. Recuerdo que había una imagen de Fido Dido que dibujó mi hermano mayor. Te escuchamos en Tampico, Carlos, gracias. Yo tenía un póster enorme, Carlos, me dice Ángel Sally Soto, de Samantha Fox. Ya sabrás. Ya sabré que, mi querido Sally, Carlos, yo tenía lleno mi cuarto de pósters de Iron Maiden, desde la puerta a las paredes, todas tapizadas, me dice Ray Sánchez. Gracias, Ray. Yo tenía el póster tamaño real de The Cure, rojo y negro. Ah, muy bueno. Gracias, Gonzalo. Me dicen por acá, Carlos, yo tenía pósters de Bruce Lee
Y mi recámara llena de carritos Tonka. Esos que nunca se destruían, me dice Raúl Pérez. Carlos, buenos días. Mi hermano tenía en su cuarto a las porristas de los Vaqueros de Dallas. Muchos tuvimos a esas porristas, me dicen, y Bruce Lee. Y luego, fíjense lo que es la vida. Yo tenía esos pósters de las Vaqueritas de Dallas, ¿no? Había hasta un calendario de ellas, ¿no? Que llegué a comprar en Estados Unidos. Y luego, en mi primer transmisión que hago vía control remoto en la vida, allá por 1991, en los patios o en el área central de la Universidad Autónoma de Nuevo León, era creo que un día de la juventud, había muchísima gente, y la primera vez que yo hacía un control remoto, tenía 16 años. Bueno, voy a transmitir con mi equipo de compañeros de producción, y me acuerdo que llego y me estaba esperando una de las Vaqueritas de Dallas. Hay una historia preciosa detrás de eso, no la voy a contar obviamente, pero nos hicimos amigos, pues, transmitimos en esa ocasión, y se quedaron recuerdos inolvidables de ese momento. Y pensar que yo tenía los calendarios de ellas y de pronto interactuar con una de ellas fue genial. Me siguen enviando historias. Carlos, tembló en la Ciudad de México. Acá estamos escuchándote. Saludos a todos. De Lalo Guzmán. Voy a buscar la información en milenio.com. Me están informando. 9:22. Me imagino que ya trascendió esto. Que ha temblado en la Ciudad de México. Mucha precaución a todos. Nos escuchan mucho en Ciudad de México. Carlos, yo tenía colgado el póster de la Guerra de las Galaxias, el original. También tenía uno de Patrulla Motorizada y uno del poema Desiderata. Mi nombre es Carlos Yáñez. Gracias, Carlos. Y me envían fotografías acá. ¡Ay, qué pósters! 2 de Madonna, Carlos, de los 80 que aún tengo. Y te los comparto, me dice César Ortiz. Madonna más sensual que nunca, de los 80. Hijo, bueno, vamos a tenerlos ahí. Gracias. Quédate en sintonía con nosotros, transmite con nosotros, conecta con nosotros. La cultura radiofónica que está más viva que nunca y solo es aquí en El Ático.